Hay descubrimientos arqueológicos que amplían lo que sabemos sobre el pasado, y hay otros que hacen algo más incómodo. Ponen en duda la propia lógica de la línea del tiempo. Objetos fuera de contexto, estructuras con técnicas difíciles de explicar, vestigios que parecen avanzados de más para la época en que surgieron. No todo lo que fue excavado se encaja con facilidad en la versión más organizada de la historia. En este video, el foco no está en teorías fantasiosas, sino en 7 hallazgos reales que continúan rodeados de dudas, controversias e interpretaciones incompletas. Algunos fueron tratados como fraude, otros siguen dividiendo especialistas, y hay también aquellos que parecen simples a primera vista, pero se vuelven extraños cuando se analizan en detalle. La pregunta central es directa: ¿hasta qué punto nosotros realmente entendemos el mundo antiguo? La cuestión aquí no es si creer o descreer. Es reconocer que hay un límite bien definido entre lo que la ciencia comprueba y lo que aún no consigue explicar. Y algunas de esas lagunas albergan descubrimientos que se rehúsan a encajarse perfectamente en ninguna de las dos categorías. El primer descubrimiento no fue hecho en un templo o en el fondo del mar, sino dentro de una caverna aislada en las montañas de China. En 1938, un equipo de investigadores encontró decenas de discos de piedra enterrados en el lugar. A primera vista, parecían objetos decorativos antiguos, pero al ser analizados con más atención, revelaron algo incomún. Los discos, con cerca de 30 centímetros de diámetro, poseían surcos en espiral extremadamente finos, como si fueran registros grabados. Lo más extraño es que a lo largo de esas espirales existían símbolos microscópicos, tan pequeños que solo pudieron ser estudiados con ampliación. Para tener una idea de la escala, esos símbolos miden menos de 1 milímetro de ancho. Crear caracteres de ese tamaño exigiría no apenas herramientas especializadas, sino también una capacidad de ver detalles microscópicos, algo que la historia registra como imposible, sin lentes ópticas que solo fueron inventadas siglos después. Esos artefactos quedaron conocidos como discos de Dropa. Según relatos posteriores, un investigador habría conseguido interpretar parte de esos símbolos, sugiriendo que los discos contaban la historia de seres que habrían caído del cielo y quedado atrapados en la región. La narrativa rápidamente llamó atención y también escepticismo. El problema es que los discos desaparecieron por décadas y muchos de los registros originales son considerados dudosos o incompletos. Algunos científicos afirman que todo no pasa de una interpretación equivocada o hasta una fabricación posterior. Otros señalan que los objetos existieron, pero fueron mal documentados. Hasta hoy, no hay consenso sobre la autenticidad o el significado de los discos de Dropa. Permanecen en una zona incierta entre arqueología, error de interpretación y posible mito moderno. Y esto levanta una cuestión incómoda. ¿Cuántos descubrimientos pueden haber sido hechos y simplemente mal comprendidos desde el comienzo? El siguiente descubrimiento lleva esa duda aún más lejos. Esta vez, en el corazón de América del Sur, donde líneas gigantescas fueron dibujadas en el suelo de forma que solo pueden ser totalmente vistas del cielo. En el sur del Perú, en una llanura árida y aparentemente común, existen dibujos que solo revelan su verdadera dimensión cuando se ven desde lo alto. Son figuras geométricas, animales y formas complejas trazadas directamente en el suelo, algunas con cientos de metros de extensión. Esas formaciones son conocidas como las líneas de Nazca. Creadas entre 500 a.C. y 500 d.C., esas líneas fueron hechas removiendo la capa superficial oscura del suelo, revelando un contraste más claro por debajo. Lo que intriga no es apenas el tamaño,
sino la precisión. Muchas figuras mantienen proporciones consistentes, incluso en escalas gigantescas. Sin acceso a una visión aérea, ¿cómo los pueblos Nazca consiguieron planear y ejecutar esos dibujos con tanta exactitud? Una explicación aceptada sugiere el uso de estacas y cuerdas para crear cuadrículas en el terreno, permitiendo ampliar dibujos menores. Experimentos modernos muestran que esto es posible, pero exige organización, tiempo y un nivel de planeamiento poco común para la época. Aún así, esa teoría no responde completamente por qué esas figuras fueron hechas. Para poner en perspectiva, la figura conocida como colibrí mide 93 metros de largo. Desde el suelo, el ángulo de visualización no permitiría ni siquiera ver la cabeza del ave mientras se está observando las alas. Ninguno de los experimentos modernos consiguió demostrar en la práctica cómo un sistema de cuerdas y estacas mantendría la proporción correcta en una escala de esa magnitud. Algunos arqueólogos defienden que las líneas tenían función ritual, posiblemente ligadas al agua o a prácticas religiosas. Otros apuntan para calendarios astronómicos. Ninguna de esas hipótesis, sin embargo, explica todos los geoglifos encontrados. Lo más curioso es que muchas de esas figuras no parecen haber sido hechas para ser vistas desde el suelo. Esto levanta una pregunta simple, pero persistente. ¿Cuál era exactamente el objetivo de esas construcciones? El siguiente descubrimiento no está en un desierto abierto, sino enterrado bajo toneladas de piedra. Una estructura que desafía explicaciones convencionales sobre construcción antigua. En el Líbano, en las ruinas de Baalbek, existe una de las estructuras más intrigantes ya construidas en la antigüedad. En la base del llamado Templo de Júpiter están bloques de piedra que simplemente no deberían estar ahí, al menos no de la forma en que fueron colocados. Algunos de esos bloques pesan más de 800 toneladas. Una noción de comparación. Un camión de carga moderno consigue transportar entre 20 y 30 toneladas. Mover un único bloque de Baalbek exigiría cerca de 30 a 40 de esos camiones trabajando simultáneamente, y aún así, apenas para el transporte. El posicionamiento con margen de error de milímetros es un nivel diferente de complejidad. Uno de ellos, conocido como Piedra de la Mujer Embarazada, ultrapasa 1000 toneladas y permanece parcialmente en la cantera, a pocos metros del lugar. Lo más impresionante, sin embargo, es que otros bloques de tamaño semejante fueron transportados y posicionados con precisión milimétrica, formando la fundación del templo. La ingeniería levanta dudas inmediatas. Incluso con tecnología moderna, mover y alinear piedras de ese porte exige equipos especializados. Cómo una civilización antigua consiguió no apenas transportar esos bloques, sino encajarlos con tamaña precisión. Teorías tradicionales sugieren el uso de rodillos, rampas y fuerza humana combinada. Hay también hipótesis involucrando sistemas de palancas y técnicas hoy perdidas. Aún así, ninguna explicación demuestra de forma práctica cómo esto fue hecho en escala real. Otro detalle llama atención. Esas piedras gigantes hacen parte de la fundación, o sea, fueron colocadas antes de las estructuras superiores. Esto indica que la parte más difícil de la construcción vino primero, lo opuesto de lo que se esperaría en proyectos convencionales. Baalbek no es un caso aislado, pero es uno de los ejemplos más extremos de ingeniería megalítica. Refuerza una idea incómoda. Tal vez estemos subestimando las capacidades técnicas de civilizaciones antiguas. El siguiente descubrimiento sigue por un camino diferente. No involucra tamaño, sino precisión. Un objeto pequeño, encontrado por casualidad, que parece simple hasta ser observado de cerca.
En 1936, trabajadores que exploraban una mina próxima a la ciudad de Bagdad encontraron un pequeño objeto de apariencia común, un vaso de cerámica con cerca de 15 centímetros de altura. Dentro de él había un cilindro de cobre y una barra de hierro. Separados, esos materiales no llaman atención. Juntos levantan una hipótesis inesperada. El artefacto quedó conocido como la batería de Bagdad. Pruebas modernas mostraron que, al añadir un líquido ácido, como vinagre o jugo de limón, el conjunto puede generar una pequeña corriente eléctrica. Esto llevó a algunos investigadores a sugerir que el objeto podría haber sido usado como una forma primitiva de batería, posiblemente para galvanización, un proceso de revestimiento metálico. El problema es la falta de evidencias directas. No existen registros claros de uso de electricidad en aquella región durante el período en que el objeto fue datado, entre 200 a.C. y 200 d.C. Tampoco fueron encontrados alambres, dispositivos conectados o cualquier sistema que indique aplicación práctica de esa energía. Pero hay un detalle que permanece sin respuesta. Si el objeto era simplemente un vaso religioso o almacenador, ¿por cuál motivo necesitaría de un cilindro de cobre y una barra de hierro en su interior? Esos materiales tienen bajísima utilidad en aquel contexto, a menos que su función fuera generar una reacción química específica. Otros especialistas defienden que el objeto puede haber tenido una función completamente diferente, tal vez relacionada a almacenamiento de pergaminos o prácticas religiosas. La estructura interna podría ser interpretada de varias formas, dependiendo del contexto. Aún así, el hecho de que el dispositivo puede generar electricidad, aunque sea de forma simple, mantiene el debate abierto. ¿Fue coincidencia estructural o conocimiento aplicado? El siguiente descubrimiento no involucra tecnología o construcción, sino algo aún más delicado: representaciones humanas que parecen avanzadas de más para su tiempo. En 1912, en el pueblecito inglés de Piltdown, fragmentos de cráneo y mandíbula fueron presentados como un descubrimiento revolucionario. El fósil parecía combinar características humanas y simiescas, sugiriendo un eslabón perdido en la evolución. Durante décadas, el llamado hombre de Piltdown fue tratado como una de las evidencias más importantes de la paleoantropología. Pero había inconsistencias. La mandíbula parecía diferente de más del cráneo, y los dientes presentaban un desgaste incomún. Aún así, el descubrimiento fue ampliamente aceptado, en parte porque reforzaba expectativas de la época sobre el origen humano en Europa. Solamente en 1953, nuevos análisis revelaron la verdad. Se trataba de un fraude. El cráneo era humano, la mandíbula pertenecía a un orangután, y los dientes habían sido artificialmente desgastados y teñidos para parecer antiguos. El caso se convirtió en uno de los mayores engaños de la ciencia moderna. Lo más perturbador no fue el fraude en sí, sino su duración. 40 años. Durante 4 décadas, profesores enseñaron ese fósil falso en universidades. Otros investigadores construyeron teorías sobre él, y la comunidad científica lo aceptó como fundamento. El caso demuestra algo delicado. Hasta hoy hay descubrimientos dudosos siendo tratados como reales en laboratorios alrededor del mundo. Y aquí está el punto curioso. Durante décadas, especialistas experimentados analizaron el material sin cuestionar profundamente su autenticidad. El error no fue apenas técnico, sino también psicológico. El descubrimiento hacía sentido dentro de la narrativa que muchos esperaban encontrar. Piltdown no es un misterio sin explicación, pero sirve como alerta. No todos los descubrimientos enigmáticos son reales, y algunos persisten justamente porque parecen confirmar lo que queremos creer.
El siguiente descubrimiento vuelve al campo de los objetos inexplicables. Esta vez, algo encontrado dentro de una roca que levanta dudas sobre la propia cronología geológica. En 1961, 3 hombres buscaban geodos, rocas aparentemente comunes que, al ser abiertas, revelan cristales en el interior, en una región de California. Al quebrar una de esas piedras, encontraron algo inesperado. En el centro de la roca había un objeto metálico con apariencia semejante a una bujía de encendido moderna. El artefacto quedó conocido como el objeto de Coso. Exámenes iniciales indicaron la presencia de metal, cerámica y una estructura que recordaba componentes industriales del siglo XX. Lo que causó extrañamiento fue la capa externa endurecida alrededor del objeto, que parecía haberse formado naturalmente a lo largo de miles de años. Esto llevó a especulaciones inmediatas. ¿Cómo un objeto aparentemente moderno podría estar encapsulado dentro de una roca antigua? Con el tiempo, análisis más cautelosos ofrecieron una explicación más simple. El objeto probablemente era, de hecho, una bujía de encendido de cerca de 1920. La costra externa no era un geodo formado a lo largo de eras geológicas, sino un acúmulo de minerales endurecidos a lo largo de décadas. Un proceso más rápido de lo que muchos imaginan. Lo que torna ese caso relevante es que fue transmitido durante años como prueba de anomalías cronológicas. Libros enteros fueron publicados sobre el objeto de Coso. Conferencias lo mencionaron. Todo porque la hipótesis inicial, que parecía coherente, nunca fue probada con rigor antes de ser propagada. Aún así, el caso ganó notoriedad, porque expone cómo interpretaciones iniciales pueden llevar a conclusiones extraordinarias cuando el contexto no es totalmente comprendido. Y esto nos lleva al último descubrimiento, una estructura sumergida que divide opiniones hasta hoy, con algunos viendo evidencia de una civilización perdida, mientras otros defienden una formación puramente natural. En el fondo del mar, próximo a la isla de Yonaguni, existe una formación rocosa que parece esculpida con intención. Descubierta en 1986, la llamada estructura de Yonaguni presenta escalones amplios, ángulos rectos y superficies planas que recuerdan una pirámide parcialmente sumergida. A primera vista, la simetría impresiona. Algunos investigadores sugieren que la estructura puede haber sido construida por una civilización antigua, posiblemente antes del aumento del nivel del mar después de la última era glacial. Si esto fuera verdad, implicaría en una presencia humana organizada en la región mucho antes de lo que se cree actualmente. Por otro lado, geólogos señalan que formaciones naturales pueden generar patrones sorprendentemente regulares. Rocas sedimentarias, cuando sometidas a fracturas y erosión a lo largo del tiempo, pueden crear superficies planas y ángulos próximos de 90 grados, exactamente como los vistos en Yonaguni. Hasta hoy, no hay consenso. No fueron encontrados artefactos, inscripciones o cualquier evidencia directa de actividad humana en el lugar. La estructura permanece abierta a la interpretación, dividida entre lo que parece y lo que puede ser comprobado. La paradoja de Yonaguni ilustra algo central. Algunas formaciones naturales son tan precisas que parecen artificiales, mientras algunas construcciones humanas son tan degradadas que parecen naturales. La línea entre las dos es frecuentemente invisible, lo que deja una cuestión final abierta. ¿Cuántas otras estructuras subacuáticas pueden estar clasificadas incorrectamente simplemente porque nadie las miró desde la perspectiva correcta? Esos 7 descubrimientos muestran algo en común. No todo misterio precisa de una respuesta definitiva para ser relevante.
En algunos casos, el valor está justamente en la duda, porque es ella que mantiene la investigación en movimiento. Si ese tipo de tema llama su atención, vale observar cuántas de esas historias usted ya conocía y cuáles de ellas aún parecen difíciles de explicar, incluso con todo lo que ya sabemos hoy.